Buenos días a todos. Soy Francisco José Martínez de Mesa, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y miembro también del grupo de investigación sobre distopías y utopías, Distopía, de la Universidad Autónoma de Madrid. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de este segundo Congreso Internacional sobre Literatura e Imagen, que este año está dedicado a revisiones de la distopía en literatura y las artes visuales, por su invitación a este congreso y para permitirme hablar sobre el tema que nos ocupa en este momento, que es el centrado sobre la existencia de dilemas y puntos ciegos en el discurso distópico actual. Para ello vamos a servirnos de una serie de referencias filmográficas fundamentalmente, sobre todo asociadas fundamentalmente a un tipo de subgénero de la distopía, del cine distópico, como es el que conocemos por el cine de distopías sobre epidemias o pandemias. Como señala el profesor, uno de los máximos especialistas en el discurso utópico y distópico, el profesor Gregory Claeys, las distopías han alcanzado un extraordinario auge en los últimos tiempos y prueba de ello es que diríamos que se han situado o se han inscrito en el centro de nuestras vidas. La gran pregunta sería ¿qué ha llevado a que estas obras, estas distopías, se han inscrito, están en una parte tan importante o tan cercana a nosotros? Bueno, hay muchos factores y solamente querría destacar algunos, unos pocos representativos e indicativos de este fenómeno. Por una parte, la inquietud por el destino del individuo, las expectativas provocadas por los avances científicos y tecnológicos y los efectos de la globalización sobre el mapa político, económico y social. Sin duda, de todas maneras, uno de los elementos más determinantes y más esclarecedores del fenómeno de las distopías, sobre el cual subyacen todos estos aspectos y evidentemente están vinculados, es la cuestión del miedo, la centralidad del miedo en el discurso distópico. No solamente en el discurso distópico, por supuesto, el miedo es una sensación, un sentimiento, una emoción que viene aparejada a la propia naturaleza humana. Pero en este caso, quizás cabría establecer alguna serie de consideraciones importantes en términos genéricos y que pueden tener una aplicación ciertamente significativa para el estudio de las distopías. ¿Qué decir que nuestra secular tendencia a experimentar una sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, ya sea presente o futuro, parece ser hoy en día más frecuente o al menos más consciente? Nuestra inquietud y ansiedad hoy en día es sin duda mayor. Se diría que ansiamos más seguridad, mayor certeza, mayor protección y estabilidad que nunca. Pero buena parte de ese miedo no se deriva tanto de lo que acontecerá en el mañana, sino de lo que nosotros sentimos hoy como amenazador y creemos será peor en el futuro. En ese sentido, nuestro creciente miedo en ese futuro del que hablan muchas distopías dice mucho de nuestra percepción del presente y de nuestras dificultades a la hora de enfrentarnos a los retos que éste nos plantea. Ahora bien, el miedo no es solo una emoción, un sentimiento que expresa nuestro estado interior, sino fundamentalmente lo que supone el miedo es el hecho de que repercute en los comportamientos de las personas y lo hace principalmente de dos maneras. O bien provoca en ellos un sentimiento de bloqueo y parálisis que les impide reaccionar ante las amenazas, o, por el contrario, les invita o incita a permanecer alerta y prepararse para intervenir y combatir dicho peligro. Dichas dimensiones del miedo son también equiparables y comparables dentro del discurso de las distopías. Las distopías, en la medida en que vienen alimentadas, son fenómenos alimentados por el miedo, también responden a los dos mismos objetivos o los dos mismos resultados: la inacción, la parálisis, la reacción, la intervención. Por tanto, es probable distinguir o establecer una clasificación dentro de las distopías o de los diferentes tipos de distopías relacionadas con ese tipo de resultado final que ellas generan y provocan en los individuos.
Lo que más sorprende indudablemente es que el imperio del miedo y la importancia del miedo en estas obras coinciden en un tiempo donde los avances, los desarrollos materiales experimentados, nos han dado más medios para enfrentarnos a las amenazas o riesgos que antaño eran tan temidos y que ahora pueden ser resueltos a través de la acción humana. Dentro de esos diferentes tipos de distopías o alternativas distópicas que nosotros proponemos, una clasificación personal, podemos distinguir los siguientes. En primer lugar, aquellas que recurren al componente emocional de los individuos para incitarles a tomar conciencia de los problemas que se les plantean. Invitarle, por tanto, a la intervención, a la agencia. Serían las llamadas distopías críticas, tal como las define Tom Moylan, cuyo vínculo con el pensamiento utópico es notorio. Un segundo tipo de distopías son aquellas que también inciden nuestras sensaciones y emociones, pero estas al objeto de formalizar temores que nos asaltan recurrentemente y tomar conciencia de ellos, no tanto para atacar las causas de las amenazas que se plantean, como atenuar los daños emocionales que supone el miedo mismo. En este caso, se trata de asumir su existencia, así como de las causas que lo provocan. Se podrían calificar de distopías míticas, porque, como los mitos, aspiran a exorcizar y conjurar nuestros fantasmas, reflexionando y expresando simbólicamente todo aquello que nos sacude y atemoriza en tanto individuos e integrantes de una sociedad. En ese sentido, diríamos que funciona como un asidero existencial. Un tercer tipo de distopías son aquellas que funcionan o aparecen cuando nuestro sentimiento de horror ante una situación futura tiene un objetivo o una finalidad gratificadora. Y ello es porque permite adelantarnos a escenarios que nos asustan o refuerzan nuestro sentimiento de control. O dicho en otras palabras, al predecir algo malo que nos pueda suceder y ponernos en lo peor, nos armamos en el presente de un sentimiento subjetivo de control. Se trataría, por tanto, de distopías gratificadoras. Finalmente, el miedo al futuro también revela una situación placentera en el presente, pero su resultado difiere en la medida en que lleva a recluirnos y a establecernos en ese presente, en ese hoy, pero no para intervenir sobre él, sino para resignarnos a las condiciones y a las circunstancias que nos ofrece, más allá de si lo hemos propiciado nosotros u otras personas. Todo ello siempre en contraste con ese hipotético futuro peor que se nos presenta en la distopía y que nos hace resignarnos y adaptarnos a la situación actual. Diríamos que se trata de aceptar que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Este tipo de distopías que llamaríamos compensadoras se vincularían con las antiutopías. En esta intervención vamos a tratar de sugerir y plantear algunas, brevemente y escuetamente, algunas de esas insuficiencias o disfunciones que la diversidad y riqueza del mundo distópico ofrece hoy en día, pero que puede contribuir a provocar confusiones o interpretaciones erróneas o desenfocadas en torno a su significación. Y que nos llevan a formularnos preguntas como ¿es posible analizar el fenómeno distópico ante la diversidad de lecturas y propuestas existentes? O bien, ¿la contextualización específica de cada obra es compatible con el establecimiento de una tipología general para su estudio? En realidad, estas dos cuestiones son difíciles de responder, fundamentalmente debido a la gran diversidad de distopías y de finalidades y respuestas que puede proporcionar, más allá de que algunas de estas distopías pueden compartir diferentes intereses. En segundo lugar, la cuestión de la contextualización es clave para entender realmente o situar en su verdadero contexto y en su verdadera significación el objetivo de los autores o de los promotores de la obra. El ejemplo más significativo
lo podemos encontrar en estas obras que están recogidas en la diapositiva de Gladiators de Peter Watkins, Rollerball de Norman Jewison o La carrera mortal del año 2000 de Paul Bartel. 3 obras que reflejan un mundo futuro donde el papel central de una actividad deportiva extrema, competitiva, que en muchos casos acaba suponiendo la muerte de los participantes y que está inscrita dentro de la estructura social de ese tiempo. Bien, el análisis de cada una de esas obras, contextualizado e inscrito en su tiempo, en su lugar y en sus motivaciones, nos permite establecer resultados muy claros, análisis muy diferentes de cada una de estas obras y nos permite distinguir si alguna de ellas tiene un carácter o presenta una vocación o una voluntad crítica, mítica, gratificante o compensadora. Pero la distopía también ofrece numerosos puntos ciegos, donde se revelan contradicciones y disfunciones propias de un género en donde el sentido otorgado al autor por el autor a su obra puede diverger considerablemente. El tratamiento otorgado al escenario futuro siempre se ha basado en la desfamiliarización del público, la evacuación de la cotidianidad y su traslado en escenario ficticio, desde el cual invitarle a contemplar la realidad con una mirada ajena a sus preocupaciones habituales, esa mirada oblicua a la que hacía referencia Thomas More. La creación de ese espacio ficticio, sin embargo, requiere de verosimilitud, es decir, de que el público, de los espectadores, pueda creerse o al menos pensar que puede ser factible o posible lo que se les presenta. Ese resorte narrativo fue identificado por el especialista Darko Subin como novus, que es lo que hace que los espectadores sean capaces de creer y entender y darle lógico y darle sentido incorporarlo en su sentido lógico a lo que se les presenta en una obra que evidentemente es de naturaleza ficticia. En cambio, otras distopías no renuncian a ofrecer rasgos y elementos en la caracterización de sus escenarios que recuerdan o nos remiten a la realidad presente. Nos ofrecen en suma un mundo futuro directamente derivado del actual. Son realistas y no recurren a una extrapolación tan extrema de los temas. No necesariamente, sin embargo, esas dosis de mayor realismo tienen la eficacia perseguida, porque lejos de invitar a la acción pueden desincentivarla. Más aún si tenemos en cuenta la consideración generalizada de las distopías por parte de muchos de estas como profecías, cuyo valor descansa en el mayor o menor grado de adecuación o cumplimiento con la realidad futura. Un segundo punto ciego se derivaría de la intensidad del pánico que se trata de proyectar a la historia, es decir, de la caracterización de la distopía y de su trascendencia futura mayor o menor en la vida de las personas, es decir, hasta qué punto el mayor énfasis para lograr una mayor sensibilización o emoción en los espectadores o en el público en general se traduce en un mayor grado de implicación o de conciencia en ellos. Probablemente, y es muy seguro, que en algunas ocasiones nos encontremos que los efectos sean directamente opuestos. A fin de poner de relieve estos dilemas y estos puntos ciegos, nos hemos servido del caso de las distopías sobre epidemias que no pueden estar más de moda en estos momentos a raíz del estallido de la pandemia asociada al COVID-19 y por lo cual podemos contrastar entre estos imaginarios del futuro distópico con la realidad del mundo en el que vivimos actualmente, que muchos autores y que mucha gente en general ha venido asociando en estos últimos meses. Hemos tomado como referencia una serie de filmes o producciones audiovisuales de diferentes épocas asociadas a distintos fines, es decir, que podemos encontrarnos con distopías de todo tipo. Todas estas distopías imaginan escenarios donde la presencia de un tipo de enfermedad o virus sacude la vida y las sociedades humanas amenazando su propia existencia. Sus imágenes se mantienen en nuestra retina ya no solo por el hecho de la recurrencia de estas epidemias que vienen asolando a los hombres desde el inicio de la humanidad, como también por el efecto de estas obras que nos hacen ver a las epidemias como una amenaza todavía presente, más pese a los avances científicos
y médicos que se han producido en los últimos tiempos. En todas ellas se presenta el fenómeno como global, tanto a nivel espacial, afecta a todo el mundo, como social. Ningún sector o clase se encuentra a salvo de sus efectos. De ahí su relación con el discurso, ese universalismo de la plaga, de la epidemia, le ha venido a relacionarse con el género apocalíptico y también, no en balde, hay que pensar que está muy asociado y muy vinculado a la noción bíblica del apocalipsis como antesala ciertamente traumática a un nuevo mundo o simplemente como resultado del ejercicio de la justicia divina ante el comportamiento de los hombres. Las divergencias o las diferencias aparecen en los tipos de enfermedades o males letales de estas epidemias. En su mayoría, todas suelen acabar con la muerte física y súbita, salvo excepciones, como por ejemplo en Títulos Pásaros, la película brasileña de animación, donde la epidemia acaba, el virus acaba convirtiendo a los hombres, a los seres humanos en piedras, pero generalmente la muerte se produce de un proceso irreversible, súbito, que otorga una mayor sensación de conmoción en el espectador. Pero en algunos filmes la muerte tiene lugar de un proceso más largo y complejo y diferido. Es el caso de obras como Perfect Sense, donde la muerte viene precedida por una serie de síntomas que conducen a la gradual pérdida de los que se traduce en la gradual pérdida de los sentidos, o en Blindness, la adaptación del ensayo sobre la ceguera de José Saramago, donde el mal se produce a través de la ceguera de la población, lo cual es la antesala del proceso de colapso social y del fin de la civilización. Otros filmes como La luz de mi vida, una pandemia mortal acaba con todas las mujeres, o en Children of Men, donde la plaga se traduce en una infertilidad generalizada. En ambos casos, la desaparición de la especie no se produce a través de la muerte, sino de los no nacimientos, condenando a ver cómo una especie se extingue en vida. El origen de las pandemias también es diverso y su relevancia varía. En algunos casos se trata de la epidemia como una coartada para desencadenar otros temas o para tratar otros temas relativos a la supervivencia de la civilización. En otros, la responsabilidad del origen de la pandemia cobra más importancia porque tiene como objetivo presentar la situación como consecuencia o la epidemia como consecuencia de las acciones o de la responsabilidad humana derivada de experimentaciones con otros fines. El caso más representativo lo tenemos en la serie Resident Evil, inspirada en el videojuego japonés, donde la responsabilidad del virus asesino corresponde a una corporación farmacéutica, Umbrella. Sería reseñable igualmente hablar del subgénero zombie, pero no es el momento y el tema es lo suficientemente amplio para dedicarnos o centrarnos en él. Solamente invitar a la lectura del libro editado por Mariano Urraco, uno de los también intervinientes en este congreso, junto con otros investigadores, que se llama Mundos Z, Sociologías del género zombie, donde se incorporan una serie de trabajos relativos al tema. En todos estos filmes, no solo se revela la amenaza representada por el virus sobre la salud de los individuos, sino muy especialmente por los efectos aterradores que la epidemia provoca al forzar y, en última instancia, quebrar las estructuras económicas y sociales de los lugares donde se desencadena. La excepcionalidad de la situación pone en cuestión todo el edificio del sistema, además de los efectos visibles, la destrucción material de la civilización, como ponen de manifiesto las imágenes de estas películas. Lo decisivo es su capacidad de propagar miedo y pánico en la sociedad, un miedo a la muerte y más concretamente a su carácter caprichoso y arbitrario que los avances científicos de los últimos siglos parecían haber logrado atenuar. El pánico conduce a las personas a la búsqueda de respuestas y soluciones que las instituciones no son capaces de atender. Como resultado de ello, la disciplina social se resiente y las tensiones y conflictos inherentes a toda sociedad afloran violentamente. El sentimiento de injusticia emerge justo en el momento en que la universalidad de la epidemia ataca a todos y los privilegiados hacen uso de sus medios para intentar sobrevivir. Sin las estructuras de orden y seguridad, socava las desbordadas por la situación, el caos en la anarquía se impone. Hablamos de escenarios jovesianos. Pero también aparecerá estas catástrofes también repercutirán en la esfera individual de las personas y su sentimiento de fragilidad y vulnerabilidad, agravado precisamente cuando la civilización había comenzado a alcanzar sus mayores niveles de desarrollo y progreso. A la vista de estos filmes y de lo que nos ofrecen, ¿qué conclusiones podríamos extraer?
Bien, en general su enfoque suele adolecer de todas estas obras de una perspectiva totalizadora. Tienden a presentar una amenaza, el virus, las consecuencias, la muerte y la destrucción y su desenlace, la supervivencia o no de unos elegidos a los que se les abre la posibilidad de iniciar una nueva existencia. Todo el énfasis se hace descansar sobre el carácter absolutamente aniquilador de la epidemia. Las posibilidades de intervención de los humanos son limitadas. Unos pocos buscan combatir la enfermedad, pero el resto se limita a sobrevivir. El mal se presenta como inabordable, presentado como un castigo a la naturaleza y la providencia por los pecados de los humanos. No existe ninguna otra alternativa a los efectos de la pandemia que asumir y que aceptar la mera supervivencia. Las estructuras sociales, políticas y económicas actuales son inmediatamente abandonadas y quienes se aferran a ellas suelen pagarlo con la vida. Todas estas distopías niegan la capacidad de intervención humana, alimentando su sentimiento de resignación y conformismo equiparable al establecido con las estructuras políticas sociales dominantes, cuyo sistema es naturalizado y aceptado como inmutable. Se diría que el único alivio de las víctimas de la pandemia es que también esta terminará con el modelo que ellos no han podido cambiar. Por otro lado, las dimensiones universales de la pandemia y sus terribles efectos también invalidan un planteamiento racional y alternativo a la amenaza. Todos estos filmes han generado un imaginario popular en torno al papel de las pandemias asociado a la globalidad y extrema letalidad. Pero ¿realmente los efectos de las epidemias dejan de ser menores si no se manifiestan así? En la rebelión de los simios, un virus termina acabando con todos los animales domésticos, conduciendo a los hombres a utilizar a los monos como animales de compañía. En Embers, un virus genera una serie de trastornos neuronales que acaba con la memoria de las personas. En estas obras, los efectos de los virus no tienen un efecto tan directo, pero se constituyen en factores decisivos en la determinación futura de la sociedad. Aluden a factores o circunstancias menos trascendentes que la vida de las personas, pero abren la posibilidad de mostrar otros espacios de vulnerabilidad y fragilidad de la realidad, donde la intervención del hombre sí es posible y puede ser decisiva para el curso de los acontecimientos. En fin, y para terminar, podemos concluir que en el mundo presente el COVID-19 ha mostrado la trascendencia de un virus, no tan letal como los imaginados, pero sumamente lesivo y amenazador, que pone de relieve las fragilidades del mundo en que vivimos. ¿La situación que padecemos actualmente es inabordable? Desde luego que no, pero es preciso un esfuerzo colectivo de toda la sociedad a fin de hacer frente a los desafíos impuestos. Ahora bien, las enseñanzas que desde luego nos ha dado este virus generalmente no pueden extraerse de estas obras distópicas aquí tratadas. Y no lo pueden hacer porque estas obras no incitan a ofrecer reflexiones verdaderamente críticas sobre el mundo en que vivimos. El análisis de la actual pandemia y sus efectos han puesto de relieve la complejidad y transversalidad de los retos planteados, y la diversidad de posiciones alternativas que los diferentes actores implicados, entre ellos nosotros mismos, se encuentran obligados a adoptar. Un desafío que ha vuelto a poner de relieve las limitaciones de un discurso individualista y la importancia de la cooperación social en todos sus planos. Nada que ver con el sálvese quien pueda, exaltador de conductas escapistas, como puede derivarse de algunas de las distopías citadas. A nuestro juicio, el actual reto al que se enfrenta hoy en día el discurso distópico debe partir de la necesidad de imaginar o prefigurar, especulando, reflexionando, escenarios que definan nuestros actuales retos y desafíos, poniendo bajo el escrutinio las derivas que los actuales sistemas políticos y económicos están contribuyendo a promover y que apuntan al desarrollo de realidades y escenarios indeseados. Muchas gracias por su atención y estoy dispuesto y abierto a todo tipo de preguntas y dudas que desde luego esta intervención tan sumamente rápida hayan dejado pendientes. Muchas gracias por todo.